Nos vamos a ir nosotros a un enlace vía Zoom con Julio Arbizu. Él es integrante de Juntos por el Perú. Bienvenido, señor Arbizu, a Las Cosas por su Nombre. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros mostrábamos nuestra preocupación por el tema de Vladimir Cerrón. Yo aquí he dicho varias veces que yo no tengo ninguna duda de las buenas intenciones de Pedro Castillo. Sabemos que hay una desigualdad en nuestro país que se debe abordar de raíz y que todas estas falencias las ha dejado clara la pandemia. Sabemos también, hemos abordado el tema de la corrupción, de que cómo Keiko Fujimori ha llevado en su equipo técnico a gente que trae una mochila bastante dura, una carga desde el gobierno de su padre Alberto Fujimori, una carga de ella durante el gobierno que en realidad ella tuvo mediante el Congreso del 2016. Pero usted, como ex procurador, ya hemos dicho nosotros varias veces las mochilas del fujimorismo. Pero está Cerrón, y Cerrón es un corrupto. Nosotros necesitamos también garantías de que esta persona que le gusta el poder está presente, está en las reuniones de Juntos por el Perú con Perú Libre, está tuiteando, está dando declaraciones y tiene que salir el candidato a desdecirlo. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué sigue presente ahí? ¿Por qué no se le da su lugar o se le saca de la esfera de esta contienda? A ver, Karina, lo primero que tengo que hacer es saludar que coincidamos en que el profesor Castillo es una persona con buenas intenciones y además con proyectos y que se han explicitado además en los últimos días y que se han afirmado y se han profundizado en la reunión de ayer con Verónica Mendoza. Y es él el que ha firmado el compromiso, no es el señor Cerrón, es el señor Pedro Castillo, es el profesor Castillo el que ha firmado el compromiso, el que ha firmado además estos dos documentos, ¿no es cierto? Porque hay dos documentos, mucha gente no lo sabe o los medios no lo dicen de manera explícita, pero hay dos documentos. Uno que es ciertamente esta convergencia, pero además hay un documento que firma el propio señor Castillo, el candidato a la presidencia, ¿no es cierto? En el cual afirma sus convicciones democráticas. Yo lo he leído. Y sostiene una serie de situaciones que se han venido conversando en las últimas semanas de manera absolutamente enfática. Yo hoy día al comienzo de este programa lo he leído. Justo ese documento. Sí. No lo digo, por supuesto que no lo digo por ti, porque lo has leído precisamente, pero sabes perfectamente que hay una concentración mediática que está omitiendo una serie de detalles, no solamente sobre la reunión de ayer, sino sobre una cantidad de propuestas y por el contrario, está de alguna manera malinformando respecto de algunas propuestas o de algunas situaciones en concreto, ¿no? Entonces, yo saludo eso que tú acabas de señalar y te señalo además, el candidato es el señor Castillo. La persona que ha firmado el compromiso es el señor Castillo y el señor Castillo será el presidente que elegiremos los peruanos y peruanas. Pero tengo que volver en lo mismo, es decir, nadie gobierna solo, todos van con un equipo. Entonces, ¿cómo hacemos? Usted ha sido procurador, usted sabe lo importante que es no tener alrededor a gente corrupta. Y Cerrón, ¿usted me puede decir que no es corrupto? Karina, tenga absoluta certeza de que mi convicción como ex procurador y como abogado dedicado por más de 20 años al tema de la lucha contra la corrupción supone cerrar el paso a cualquier persona que haya estado involucrada y mucho más condenada en casos de corrupción. Por supuesto. Eso no lo pueden decir en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? O sea, tú misma lo acabas de decir también, pero hay que decirlo de manera sostenida, enfática, y hay que conversar sobre esto porque es un riesgo para la democracia. En el otro lado tenemos a Keiko Fujimori que no solamente añora el gobierno del padre, que fue un gobierno dictatorial, que asesinó, que robó, sino que lleva a personajes involucrados directamente en la trama delincuencial de la organización criminal de su padre en su propio equipo de gobierno. Y no solamente eso, Karina, ella misma representa básicamente la corrupción y el lavado de activos. Recordemos nada más
que el equipo especial, que dicho sea de paso, te doy una noticia, seguramente ya lo conoces, pero también hay que comunicarlo, De Marta Chávez. ¿no es cierto? En el Congreso, la señora Marta Chávez acaba de presentar una moción para que se investigue nuevamente al equipo especial, que a su vez investiga a la señora Keiko Fujimori y va, ¿no es cierto?, ya ha pedido 30 años de pena privativa de libertad, 30 años de cárcel para la señora Fujimori por el delito de lavado de activos. Entonces, tenemos al frente, sí, una organización criminal, como además lo ha sostenido el propio Ministerio Público, es Fuerza Popular, ¿no? Tratando de auparse al poder con preocupantes presencias del pasado, ¿no? Señor Arbizu, pero yo quiero saber, ¿usted es capaz de decirme que Vladimir Cerrón es un corrupto? A ver, el Poder Judicial no lo tengo que decir yo. El Poder Judicial lo ha encontrado culpable de delitos, ¿no es cierto?, por los cuales ha sido condenado. Así de sencillo. Yo ni siquiera soy yo el vocero del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, insisto, cualquier persona que haya sido, no solamente incluso, yo diría más, no solamente condenado, sino cualquier persona que tenga cargos graves de corrupción o de lavado de activos, como los tiene la señora Keiko Fujimori, no debería de ninguna manera tener ni siquiera la pretensión de asumir algún cargo público. Pero bueno, no es ese el sentir de las personas de Fuerza Popular, ¿no? Pero hablando específicamente de Perú Libre y esta alianza que ustedes han hecho, el señor Vladimir Cerrón, usted va a ser vigilante de que no esté dentro del gobierno, es un corrupto. Entonces, ¿va a estar dentro del gobierno usted? ¿Va a salir yo te digo algo, en realidad? Me parece importantísimo, sí, importantísima tu pregunta, y te digo algo que me parece que es urgente sostener también de manera enfática. Nosotros no entregamos un cheque en blanco a nadie. Es decir, nosotros vamos a ser vigilantes siempre, permanentemente, ¿no? Hemos conversado, nuestra lideresa Verónica Mendoza ha conversado con el profesor Castillo. El profesor Castillo ha mostrado una total voluntad al diálogo, ¿no es cierto? Ha firmado un compromiso de respetar las instancias democráticas, cosa que no ha hecho la candidata Fujimori, ¿no es cierto? Del otro lado, y eso sí es preocupante, no hay ninguno de los apoyos que la señora ha conseguido hasta ahora, ¿no? Son apoyos críticos, ¿no? Nadie le ha exigido o le ha pedido un compromiso de respetar la democracia, de no volver, ¿no?, a sostener con el énfasis que sostiene la señora Fujimori que el gobierno de su padre fue un gobierno democrático, que el gobierno de su padre no asesinó y no le robó a 30 millones de peruanos y peruanas. O sea, esta consolidación de un acuerdo de algunas fuerzas democráticas para cerrarle el paso a la mafia y la muerte no es, sin embargo, ¿no es cierto?, un acuerdo sobre la base de nada, sino sobre la base de compromisos éticos y sobre la base de construir un ideario para gobernar al país como se debe en tiempos muy difíciles, ¿no? Pero, sin embargo, Verónica Mendoza ha confirmado que su agrupación política se ha reunido con Vladimir Cerrón para efectivamente llegar a estos acuerdos. Lo que ha dicho Verónica en la mañana, la vi de hecho en la entrevista con Nicolás, es que en una de las reuniones estuvo presente el señor Cerrón. Y bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, como representante que todavía es de Perú Libre, ¿Y qué va a evidentemente en las reuniones preparatorias estuvo. Pero, insisto, el compromiso lo ha firmado el señor Pedro Castillo. La persona que va a gobernar desde el 28 de julio es el señor Pedro Castillo, no el señor Vladimir Cerrón. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros no le logro sacar todavía de la boca a usted? Y en realidad creo que no lo voy a poder hacer porque usted es muy ducho en estas cosas de la política, como buen abogado que es. Entonces, no me ha dicho que Cerrón es una persona corrupta, no me ha dicho que es corrupto, no me ha dicho que lo tienen que separar, no me ha dicho que no debería estar en el entorno del profesor Castillo, Karina, no me lo dice claramente. Yo soy un militante del Nuevo Perú y de Juntos por el Perú. Y que está yendo de la mano con Perú Libre. Yo no puedo tomar decisiones respecto de separar o no separar a una persona. Ahora, lo que sí te puedo decir y te puedo insistir de manera enfática es que una persona que ha sido condenado por delitos contra la administración pública no puede aspirar a tener un cargo de representación y no puede aspirar
a llevar las riendas de alguna institución pública. Absolutamente. Te lo digo de la manera más enfática posible. Pero insisto, la persona que va a gobernar el país no es el señor Cerrón. Y yo creo que sí, que esto de lo que hablaba Verónica más temprano, de estas estrategias distractoras, no nos está permitiendo hablar de lo central, ¿no es cierto? Y lo central es, en tiempos de pandemia, en tiempos durísimos que nos toca afrontar, tener un ideario que nos permita gobernar para todos y todas en este país. No como se ha hecho en los últimos años, gobernando para un grupo, para una élite, para algunos privilegiados. Muy bien, pero yo creo que la distracción viene precisamente porque no se hace una separación de Vladimir Cerrón desde Perú Libre. Por favor, yo quiero que me espere para irnos a la pausa y le dejo una pregunta para que me la responda después. Si es que usted, siendo un hombre del derecho y que ha hablado tanto de la cuestión anticorrupción, no le da, no sé, un poco de, no sé cómo decirle, lo voy a decir, ¿no? Asco. No le da, no se siente así contrariado por la presencia de un corrupto en una alianza que han hecho con el Partido de Perú Libre cuando no lo separan. Le dejo esa pregunta para después de la pausa. Regresamos rápidamente con Julio Arbizu aquí en nuestra secuencia Elige Bien. Regreso en nuestra secuencia Elige Bien y estamos con el ex procurador y también militante de Juntos por el Perú, Julio Arbizu. Le dejé una pregunta dura, pero yo quiero que me la responda, porque él, en realidad lo hemos visto varias veces, luchando por la justicia y por las cosas anticorrupción. Y yo quiero saber su posición clara al respecto. Absolutamente clara, Karina. Te agradezco la pregunta. Efectivamente tengo una trayectoria de más de 20 años en esta lucha, en estas luchas, y te diré que el gran problema es partir de premisas que no son exactas, porque el compromiso firmado ayer, insisto, no se ha firmado con el señor Cerrón. Yo sería absolutamente crítico de firmar un compromiso que no fuera con la persona que va a gobernar, ¿cierto? Y en este caso se ha firmado un compromiso con el señor Pedro Castillo, el profesor Castillo, que además, insisto, se ha comprometido no solamente a respetar las instituciones democráticas, no solamente a llevar un plan sanitario que permita que lo que no ha pasado en los últimos años, ¿no es cierto?, que la salud sea efectivamente un derecho, que la educación sea efectivamente un derecho, sino que además se ha comprometido a reforzar el sistema anticorrupción. Lo dice uno de los ejes del compromiso firmado por el profesor Pedro Castillo. E insisto, además, a diferencia de lo que está pasando hoy, ya no el año pasado, durante todo el periodo en que el fujimorismo fue una piedra en el zapato de los gobiernos sucesivamente, sino hoy. Hoy la señora Marta Chávez está pidiendo bajarse al equipo especial. La señora Marta Chávez, representante eximia del fujimorismo, está pidiendo bajarse al equipo especial. ¿Que quiénes son? Son los que investigan a la señora Keiko Fujimori. Entonces, compromisos contra la corrupción los hay, Karina. Los hay, se han firmado y se han afirmado en el documento que se suscribió ayer. Solamente para terminar esto, y ya no nos vamos a poner a dar vueltas en esto para seguir con lo que se ha dicho de parte del profesor Pedro Castillo. Yo le preguntaba si no le daba asco estar en el mismo barco con un corrupto como Vladimir Cerrón, porque de todas maneras se van a tener que juntar en algún momento, porque es el partido que lleva a Pedro Castillo y él es un sentenciado por corrupción y ahorita ya se fue hasta un juzgado de La Molina para presentar un habeas corpus, y además le está haciendo, yo creo, hasta la vida imposible la contracampaña, porque dice algo el candidato y él sale en televisión nacional a decir cómo va a ser para cerrar el Congreso de la República. Está muy activo en las redes sociales y el candidato tiene que salir a desdecirlo, ¿no? Y todos sabemos que, como ha gobernado en Junín, y usted no me va a dejar mentir,
que está ansioso de poder. Es más, Verónica Mendoza lo conoce porque tuvo que separarse por la primera sentencia que tuvo y tuvieron un montón de discordancias, tanto es así que él en algún momento le dijo que era una traicionera. Entonces lo conocen y lo conocen ampliamente. Entonces... Por supuesto. Y esa es la diferencia precisamente, pues tú acabas de decirlo bien, ¿no es cierto? Hubo una separación porque no es admisible que una persona que tenga todavía cuentas que saldar con la justicia tenga aspiraciones representativas. Eso definitivamente no es posible y no ha sido posible. Es decir, insisto, el compromiso firmado ayer se ha firmado entre la lideresa de Juntos por el Perú y el Nuevo Perú y el representante de Perú Libre, el representante y el candidato a la presidencia por Perú Libre, el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo. Eso es lo importante. Sí. Una cosa, entre las propuestas que no están plasmadas en este compromiso, pero que lo ha dicho y lo ha repetido varias veces el señor Castillo, es que no va a percibir sueldo